Gracias, mi querido Víctor Monroy. Un abrazo, un saludo, como siempre, atentos y al pendiente, sin duda alguna, de lo mejor y lo más importante de los deportes en México y en el mundo. Como siempre, gracias. Son las 7 de la mañana con 31 minutos en la línea telefónica y le agradezco mucho al doctor Sergio Rivera Magos. Es experto en temas políticos, analista político. Y bueno, pues hay situaciones que debemos comentar el día de hoy después de la importante jornada del pasado 6 de junio. Mi querido doctor, mi querido Sergio Rivera, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, pues agradeciendo aquí nuevamente el espacio con ustedes para comentar, sí, efectivamente, de la elección que acaba de pasar. Como siempre, gracias, mi querido doctor, y preguntarte, obviamente, hay temas relevantes. Muchos decimos, fue una jornada ejemplar por su orden, por su civilidad, por su participación, obviamente que incluso distingue a Querétaro, así lo decíamos hasta eufemísticamente, y de manera hasta eufórica en algunos momentos, mi querido doctor Sergio Rivera Magos, para pues presumir un poquito lo que fue esta contienda electoral y el comportamiento de los ciudadanos en este proceso tan importante para nuestro estado y también para nuestro país. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se distingue, sobre todo, la participación política electoral de los queretanos del resto de los estados de la República, si podemos hacer este análisis, este comparativo, y de lo que han sido, incluso también en otros momentos electorales también en el estado de Querétaro, mi querido doctor? Sí, yo creo que vale la pena reflexionar acerca de las características que tiene Querétaro como estado en estos procesos electorales, ¿no? Yo creo que Querétaro es un estado atípico, es una suerte de ínsula que de alguna manera logra sustraerse a las turbulencias nacionales y emplea sus propias lógicas, no solo locales, sino también pragmáticas. Es un electorado muy cauteloso. Ya sabemos que tenemos una alta participación siempre como elección por arriba de la media. Esta vez no fue la excepción. Sí. Fue una fiesta cívica total. La elección es la puesta en escena de la democracia por antonomasia. En ese sentido, creo que el INE gana y refuerza su noción de la principal institución democrática en México. Y en Querétaro también hay que tomar en cuenta algo. Yo siento que Querétaro es repelente a ciertas narrativas, ¿no? Uh-huh. Ya vimos que el presidente de la República tiene menor aprobación que el gobernador y que el llamado al voto bajo el cobijo de la épica de la 4T, pues no funcionó para poder reconvertir a Celia Maya en una candidata competitiva. En ese sentido veo a Querétaro más repelente que otros estados respecto a estas emocionalidades. Sí hay emoción, desde luego, pero creo que el votante queretano las administra, es cauteloso, es pragmático, ¿no? Y de alguna manera también somos un estado que ha estado libre de esta violencia que contamina las elecciones. Sí. Somos un estado que ve hacia el futuro también, más que estar pensando en la restauración del pasado y en el ajuste de cuentas con la clase política que ya se fue hace un rato. Entonces me parece que Querétaro es un estado tremendamente pragmático, que emplea sus lógicas locales y muy cautelosas, y que de alguna manera no se enreda en emocionalidades nacionales, sino que trata de tener su propia lectura de su futuro, sobre todo, ¿no? Sí. Y no compra narrativas tan fácilmente. Oye, doctor, de ahí me llama la atención lo que comentas en estas inercias. El secretario de Gobierno, el maestro Juan Martín Granados Torres, señalaba que la gente había salido a las urnas en una forma de expresión, había votado a la queretana, y le preguntábamos, ¿no?, al secretario, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, pues votar en orden, votar con este ejercicio de madurez, de civilidad, de compromiso, de convicciones. Y tú me refieres a algo que me llama la atención, porque cuando señalas que el elector queretano votó de manera pragmática, ¿significa que votó por la persona? ¿Significa que votó por los partidos? ¿Significa que votó por lo que es su propia realidad? ¿O que el queretano no se dio cuenta de una serie de necesidades y de urgencias que también había que atender y que no las valoró o no las consideró, mi querido doctor Sergio Rivera Magos? No, yo creo que es un electorado sofisticado. Cuando decimos en política sofisticado, quiere decir que maneja información, que hace valoraciones, que se detiene a reflexionar su voto. Y yo creo que no, que vota en los dos sentidos, por la marca partido y por la marca candidato.
Ya hemos visto que cuando no hay buenos candidatos ha habido alternancia en Querétaro. Que cuando un partido sufre un desgaste, pues el electorado lo castiga y hay una alternancia. Pero en este momento yo creo que lee muy bien la situación nacional de polarización y no da un salto al vacío, sino que sigue con una continuidad que intuye que es la que ha llevado al Estado a una cierta estabilidad a nivel económico, una cierta estabilidad en cuanto a seguridad. Sabemos que hay muchos problemas, que hay sectores de la población que tienen que salir de su condición o de pobreza o de marginalidad, pero también creo que alcanza a entender que Querétaro está mejor que otros estados y que la realidad no es tan ingrata como pudiera ser en otras partes. Claro. ¿No? Me llama la atención y veo dos cosas ahí. Uno, cómo se afianza el Partido Acción Nacional justo en el estado de Querétaro como uno de los estados más importantes para el Partido Acción Nacional en el contexto nacional, en el contexto mexicano. Y la otra, tú usas una palabra que me llamó la atención, que dices repelente a lo que ha sido la narrativa de la 4T. ¿A qué crees que se deba? ¿A qué obedece esta repelencia a la 4T, por lo menos en el estado de Querétaro, según tu análisis, mi querido doctor? Pues yo creo que es un electorado que sí está viendo una realidad diferente al resto del país, que su esperanza no la pone simplemente en algo pues que no aterriza en planificación o resultados, sino que la pone en los elementos que distinguen a Querétaro: la industrialización, la economía, el progreso, la política pública planificada, y no se deja seducir tanto por el canto de las sirenas. Si tú ves muchos estados en donde gana Morena a nivel nacional, son estados que nunca habían tenido alternancia. Y yo tengo una hipótesis: muchas veces los electorados quieren vivir esta experiencia de la alternancia, independientemente de los resultados que haya tenido el gobierno en turno, porque poder sacar a un gobierno pues es una forma de empoderamiento también ciudadana, y es demostrar que se tiene el poder incluso para hacer eso. Claro. Yo creo que eso ya lo superamos en Querétaro, y el votante queretano va de manera muy cautelosa haciendo lecturas. Por eso te digo que la ética de la 4T no es tan efectiva con este tipo de electorado. Correcto. Ahora me llama la atención y dices, cuando hay buenos candidatos hay alternancia. Fallaron los candidatos, fallaron las propuestas a los ciudadanos que pudo presentar Morena, por lo menos en este mismo proceso, en esta misma contienda. Si el hubiera no existe en política, y tú lo sabes mejor que nadie, mi querido doctor Sergio Rivera, pero si hubieran sido otro candidato, otra candidata, a lo mejor Morena hubiera podido tener mejores resultados. Yo no tengo duda de ello. Yo creo que hubiera podido haber una contienda un poco más equilibrada y hubiéramos visto pues que los votos se hubieran distribuido de otra manera. Creo que aquí falla, en el caso de Morena, por mencionar al segundo puesto en los resultados, pues la candidata de Morena, aquí falla el partido como marca y también el candidato. Entonces es una suma de fallos que crean una tormenta perfecta para Morena. Entonces yo creo que Morena tiene que aprender de esto también, y si quiere construir una verdadera base en Querétaro, pues tendrá que hacer un análisis pues muy riguroso y muy autocrítico de esta elección. Totalmente de acuerdo, ser autocríticos, y lo llevo finalmente, y te agradezco como siempre esta colaboración especial para Radar News en esta primera emisión, mi querido doctor, al tema de los partidos políticos que están a nada de perder su registro electoral, y que de los 11, como dice la canción, de los 11 que tenía, pues al menos 6, 7 están con resultados electorales pésimos, malísimos, que muchos no llegan ni siquiera a un dígito. El Partido del Trabajo 0.62, el partido así solito, Querétaro Independiente, en la coalición que hizo con el Partido de Acción Nacional, le puede salvar el registro por lo menos local, pero partidos como por ejemplo el PRD 1.32%, Movimiento Ciudadano 1.94%, el Partido Encuentro Solidario 1.24%, la mitad de lo que requeriría al menos para conservar ese registro, esos registros electorales. ¿Qué tendrá que pasar? ¿Qué tendrá que ocurrir? ¿Qué va a pasar en el escenario democrático en el estado de Querétaro? ¿Y qué tendría que pasar con estos partidos políticos que gastaron dinero y se gastaron dinero público, y bueno, pues mucho ruido y pocas nueces, decía mi abuelita Pava, mi querido doctor?
Sí, yo creo que estamos frente a una reestructuración del sistema de partidos. Yo creo que el sistema de partidos está haciendo crisis. En la medida de que hay demasiados partidos y muchos de ellos pues estamos viendo que representan a muy poca gente. Y el sentido de un partido es que represente a un número de población pues que necesite una voz en el gobierno, en el Congreso, pero estamos viendo que no. Entonces, por necesidad tendremos que ir a una reestructuración casi de selección natural, porque lo que pasa, lo que comentas es una suerte de selección natural. Muchos se eliminarán simplemente por no alcanzar los mínimos, pero también pues se tiene que pensar en cómo se integran las coaliciones, cómo partidos nuevos saltan a la escena electoral. No, yo creo que necesitamos un sistema de partidos con menos partidos, con partidos más sólidos que sean más representativos de la población. Sí, claro. En la transmisión que hicimos el pasado domingo, un comentario que además alguno de nuestros colegas, compañeros también expresaba, el compañero Andrés Esteves, y decía algo, en Querétaro pasa un fenómeno interesante de los que han ganado en las urnas, los candidatos o partidos que han ganado en las urnas, sobre todo candidatos, ninguno de ellos ha sido chapulín, vaya, que viene de otro partido político y que de repente se incorpora y entonces genera ahí cierta, sobre todo efervescencia político-electoral. Bueno, ni en la presidencia municipal, ni en la gubernatura, que decía incluso menos en la gubernatura, han ganado candidatos que han brincado de un partido a otro partido en el momento electoral, mi querido doctor. Yo creo que Querétaro castiga ese chapulineo, no lo ve bien. Uh-huh. Si te das cuenta, pues el candidato que gana ahora y en otras oportunidades, pues son candidatos con una identidad, con una afiliación, con una historia política ligada a alguna marca de partido. Entonces yo creo que es bueno que la gente también se vaya dando cuenta de estos saltos, de este chapulineo, que lo único que a la única lógica a la que obedecen pues es a la de tener la nominación para un cargo sin conectarse verdaderamente con las ideologías o con la historia, los partidos o la trayectoria. Entonces esto lo debemos de empezar a castigar definitivamente para tener más partidos más concurrentes y que nos muestren una propuesta pues más sólida en todos los sentidos. Interesante, ¿no? Qué interesante. Partidos más competitivos, más sólidos, más contundentes y que realmente abonen al desarrollo democrático que hoy por hoy requiere nuestro Estado y también nuestro país a través del voto reflexivo, del voto obviamente que se expresó de manera libre. Amanecimos en paz, amanecimos en calma, con un cambio y una transformación social como quiera que sea en esta renovación institucional, pacífica, además de institucional, y que en Querétaro particularmente ordenada, sirva justamente para mantener y reiterar los valores políticos, sociales, culturales más importantes de Querétaro. Mi querido doctor Sergio Rivera Magos, te agradezco mucho, experto, analista político en esta reflexión, y bueno, pues seguimos aquí como siempre, también atentos y al pendiente en estas consideraciones especiales para Radar News, mi querido doctor. Muchas gracias otra vez. Gracias, Aurelio, gracias nuevamente. Nos estaremos viendo. Al contrario, que tenga buenos días, muy amable, gracias, que tenga buen día. Son las 7:44, su opinión siempre la más importante, repelente para la narrativa de la 4T que hay en Querétaro. Y luego también decía, sobre todo, que cuando hay buenos candidatos hay alternancia en nuestro estado. Que algunos decían, no, ¿no? Si hubiera sido el candidato Santiago Nieto Castillo, a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes. ¿Qué tanto le importa o le importaba a Morena Nacional el tema Querétaro? ¿Qué tanto era relevante como para poder generar una contienda mucho más cerrada, mucho más competitiva, sobre todo frente al Partido Acción Nacional? Bueno, el doctor Gilberto Herrera Ruiz, que también incluso hizo una serie de recorridos, fue delegado de la Secretaría de Bienestar, con una presencia dentro de la UAC también muy significativa, a nivel estatal, senador de la República, yo qué sé. Y bueno, pues a lo mejor lo que refiere ya el doctor Sergio Rivera Magos, había que reconsiderarlo desde la perspectiva de una lógica política local queretana, en la que también el elector sopesa, ¿no? El desarrollo de la economía, el crecimiento económico, la planificación, la estabilidad social, que obviamente también habrá que tomar en cuenta, o que toman en cuenta los ciudadanos al momento de emitir su sufragio. Gracias, son las 7:45 a.m. Hago una pausa y de regreso voy a platicar también con el doctor Jorge Molina, es analista internacional
mundial, por cierto, a propósito de la visita de Kamala Harris a nuestro país. Ese tema que significa una relación favorable, positiva, cordial, amistosa, respetuosa entre México y Estados Unidos. ¿De qué manera tendría que quedar este llamado, entre comillas, acuerdo migratorio? ¿Qué va a hacer México con los migrantes de Centroamérica, de Sudamérica que van hacia los Estados Unidos? ¿Cuál va a ser la labor, la tarea específicamente del gobierno mexicano frente a esta realidad que, pues, para los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, específicamente de Joe Biden, pues se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza? A las 7:46 la pausa. Yo regreso enseguida con más. Volvemos. Las noticias como las quiere escuchar Aurelio Peña en Radar News, primera emisión. Solo por Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS.